Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y amigas y gracias por acompañarnos en esta cuarta edición de su programa Desde el Observatorio. Programa en el que hablamos sobre la gobernanza, las políticas públicas, las mejores prácticas en la administración pública y las investigaciones que se llevan a cabo desde la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en esa línea de la administración pública y la gobernanza. Les saluda el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como siempre, me acompaña mi coanfitriona, la señorita Jennifer Castellanos Barreto, asistente de investigación del observatorio. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera. Buen día. Es un placer volver a acompañarle a usted en este espacio desde el observatorio. Hoy con un programa bastante interesante y con un invitado muy especial, el señor Ricardo Arzuaga Chávez, quien es director ejecutivo de la Asociación de las Naciones Unidas. Y me gustaría pasarle, por supuesto, el micrófono al señor Ricardo para que, por supuesto, se presente y nos cuente un poquito de su función aquí en Puerto Rico. Buenos días, señor Ricardo. Saludos, Jennifer y doctor Vera. Qué placer estar con ustedes en el día de hoy. Como mencionaste, tengo el placer de desempeñarme como director ejecutivo de la Asociación de Naciones Unidas de Estados Unidos, el capítulo de Puerto Rico, que está bajo la sombrilla de la Fundación de Naciones Unidas. Este año estamos cumpliendo nuestro 25 aniversario en Puerto Rico y este es un proyecto que comenzó en el 1996. Enfocado en cómo intentar traer a Puerto Rico una perspectiva internacional en temas de interés para la isla, que son los mismos temas de interés de todos los Estados miembros de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales. O sea que inicialmente pues, nos dimos a la tarea de coordinar actividades tales como paneles sobre la labor de Naciones Unidas en el Caribe. En Barranquilla, Colombia, fue nuestra primera actividad en el 97. Otro hito interesante en nuestra historia fue una colaboración estratégica con el pasado presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, el doctor Leonel Fernández. Esto fue en el año 2000 y fue para expandir a través de América Latina un programa en el cual yo participé cuando estaba en la universidad que se llama el Programa Modelo de las Naciones Unidas. Es un programa educativo en el cual participan más de 400,000 estudiantes todos los años. O sea que muchas de las personas que trabajan en Naciones Unidas pasaron durante sus tiempos universitarios por este programa, que verdaderamente nos brindó una perspectiva interesante del sistema de Naciones Unidas. O sea que no solamente lo que ocurre en la ciudad de Nueva York, sino a nivel regional, en Ginebra, en Kenia y en muchísimas otras partes del mundo que Naciones Unidas tiene oficinas u operaciones. Otra cosa... Sí, discúlpame, para mí es interesante que lo hablamos, ¿verdad? En la organización de este programa. Como parte de nuestra audiencia son estudiantes, a mí me gustaría, antes de volver al tema, que nos explicaras cómo fue tu vinculación con la asociación, porque a mí me parece, ¿verdad?, que este paso de estudiante al mundo laboral, pues tu experiencia es bien aleccionadora y pudiera servir de modelo para algunos de los estudiantes que nos escuchan. Pues interesante tu planteamiento. Cuando estaba en mis tiempos universitarios, estuve expuesto a este programa inicialmente por un grupo de puertorriqueños que participaban en él. Yo estudié en Bentley University en Waltham, Massachusetts, donde tenían un equipo robusto de modelo de Naciones Unidas, con el apoyo del presidente en particular, y tuvimos la oportunidad de hacer una inmersión en este programa
nos llevaban a Naciones Unidas por lo menos 2 o 3 veces al año a hablar con personas del secretariado de Naciones Unidas, de diferentes partes del sistema, para ir entendiendo esta organización tan vital para el mundo y tan loable, pero al mismo tiempo pues relativamente complicada porque tiene muchas vertientes y hace muchas cosas alrededor del mundo. O sea que cuando estuve allí, a la verdad que fue un privilegio pues participar en estas simulaciones estudiantiles que se llevaban a cabo, por ejemplo, en Holanda, en El Cairo, en Egipto, y ese intercambio estudiantil, a la verdad que para mí marcó mi vida para siempre. Yo hasta cambié mi enfoque académico mientras estaba en Bentley, que es una universidad de negocios. O sea que yo fui a estudiar administración de empresas y luego hice un cambio para artes liberales con concentración en derecho y gobierno, precisamente porque entendía que ese trasfondo me iba a brindar una perspectiva diversa de lo que pasa en el mundo, de las cosas que para mí son importantes y que entendí se emanaban desde Naciones Unidas. O sea que para mí pues, fue bien interesante y como le había mencionado ya a Jennifer tras bastidores, cuando yo termino y me gradúo de Bentley, la Asociación de Naciones Unidas de Estados Unidos, mientras estábamos en la conferencia en El Cairo, me hicieron el acercamiento a ver si quería comenzar un capítulo en Puerto Rico, lo cual inmediatamente les dije que sí, que me interesaba. O sea que ahí pues fue esa transición de la universidad al mundo laboral, a comenzar a hacer unos planes estratégicos para hacer esto en Puerto Rico, levantar una junta de directores, obviamente, que nos liderara, y comenzar a llevar el programa Modelo de Naciones Unidas a Puerto Rico cuando todo este material estaba en inglés. O sea que tuvimos que traducir todo el material y tuvimos el respaldo de Benicio del Toro, el actor puertorriqueño, para traducir un video que estaba disponible en inglés, pero no en español. O sea que, y era hasta con estudiantes americanos, porque todavía no habíamos tenido la oportunidad de colaborar con las más de 40 escuelas públicas en Puerto Rico a la cual hemos llevado este programa, porque existía el programa en Puerto Rico, pero solamente en 25 colegios privados, elite, y nosotros queríamos llevarlo a las escuelas públicas y escuelas que estuvieran, que fuera la primera generación de estudiantes teniendo la oportunidad de ir a universidad. Y son programas de movilidad social, tales como Upward Bound y Talent Search, que empezó John F. Kennedy hace más de 50 años. Fíjate, lo que traes es bien interesante, Ricardo, porque, y lo hemos traído a varios foros, incluyendo los programas anteriores, que la experiencia que puede tener el estudiante en nuestros programas, nosotros, por ejemplo, en la maestría de Administración Pública y las maestrías de Ciencias Sociales, pues puede ser bien diversa. Puede ser desde la experiencia tan simple, ¿verdad? Y necesaria de obtener un grado académico. Pero eso es como una capa de un bizcocho, ¿verdad? Un bizcocho que puede tener muchas capas, al cual le podemos añadir pues esos internados, le podemos añadir esos viajes estudiantiles, le podemos añadir la participación en esas asociaciones estudiantiles. Y fíjate que en tu caso pues ha cambiado todo lo que era tus planes de carrera y me parece pues interesantísimo. Y muchas gracias por compartir con la audiencia, ¿verdad? Que como te señalé, pues parte son nuestros estudiantes. Pues podemos volver al tema de la Asociación de las Naciones Unidas en Puerto Rico, si eres tan amable. Pues agradecido, y como te estaba mencionando, pues ese fue nuestro enfoque particular. Yo tenía un interés particular en que este programa, estas experiencias que yo tuve, para mí era importante que otros puertorriqueños y puertorriqueñas las tuviesen. Lo interesante del programa Modelo de Naciones Unidas es que brinda unos conocimientos y destrezas que son esenciales, no importa a qué te vayas a desempeñar eventualmente en tu vida. Y me refiero a destrezas de investigación, porque tienes que investigar Naciones Unidas. Me refiero también a redacción y oratoria, porque tienes que representar un Estado miembro de Naciones Unidas de acuerdo a un tópico en particular, que puede variar desde proliferación nuclear hasta derechos humanos,
hasta pobreza, cambio climático. O sea que te ayuda a ponerte en los zapatos de otra persona y otro país, en este caso, otro Estado miembro. Y te permite entonces, otra de las cosas es conocer el procedimiento parlamentario de Naciones Unidas, Wow. que básicamente pues, es seguir unas órdenes y unos protocolos que se utilizan en Naciones Unidas. También la parte de negociación. Hay que utilizar destrezas interpersonales en ese proceso de negociación para redactar una resolución en el mismo formato que utiliza Naciones Unidas. Naciones Unidas se comunica a través de resoluciones, o sea que desde 1945, cuando se fundó, al presente, hay una cronología histórica que ha sido detallada en archivo a través de resoluciones. Así es como la organización se comunica. No solamente internamente, sino externamente también. O sea que son resoluciones, por ejemplo, que tienen que ver con paz y seguridad, por ejemplo, cuando pasó en el caso de Irak, pues todo esto es a través de resoluciones que a veces se aprueban y a veces no en Naciones Unidas. Y otro punto que te hago para hacer el brinco del modelo de Naciones Unidas a un tiempo más contemporáneo, como te dije, estaba brevemente pasando por encima de 25 años de historia, pues desde 2017 en particular, aunque nosotros comenzamos en el 2015, pues en Naciones Unidas se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto es un tópico bien importante que hay que brindar un poco de contexto, de que en el 1972 ya Naciones Unidas empezó a hablar por primera vez del ambiente y de la importancia de preservarlo para generaciones venideras. Interesante que antes de que se diera esta iniciativa ya estaba la Junta de Calidad Ambiental establecida en Puerto Rico, o sea que Puerto Rico estaba a la vanguardia de este tópico, y esto es algo que lo aprendí a través de Carl Soderberg, que fue el pasado director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en Puerto Rico, y algo muy interesante, que ya Puerto Rico pues estaba a la vanguardia en ese contexto histórico, y quisiéramos ahora que también se pueda insertar y que esté en la vanguardia de esta novedosa Agenda 2030 para el desarrollo. O sea que, haciéndoles un cuento largo y corto, y después me puedas hacer preguntas sobre este tópico de desarrollo dentro del sistema de Naciones Unidas, pues lo novedoso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que trazan una agenda común para el planeta a través de 17 objetivos particulares. Son 169 metas globales, pero acompañado por vez primera de 232 indicadores estadísticos, que es lo que permite medir el progreso del planeta hacia la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible al año 2030. O sea que eso es algo, muy si novedoso. me permite, ¿verdad? Que a mí me parece bien novedoso, ¿verdad? El tema de, ¿verdad? Cuando hablamos de la Organización de Naciones Unidas, hablamos de estados, ¿verdad? Y a mí me parece que los estados no han sido muy buenos ejemplos de lo que es gestionar o de lo que es gerenciar. Y a mí me parece este modelo, ¿verdad? De las metas 2030 y de los objetivos del desarrollo sostenible, pues este esquema administrativo mundial de hacia dónde debe ir el planeta. Así que quizás Jennifer en sus estudios doctorales, ¿te acuerdas, Jennifer, de Peter Drucker y el tema de la gerencia por objetivos y el tema de que nada existe, ¿verdad? Que viene de la gerencia de calidad total, que nada existe hasta que no lo midamos. O sea, estamos mejorando el tipo de trabajo que se genera, estamos combatiendo la pobreza, pues ¿contra qué lo medimos, verdad? Y esto es un esquema pues, altamente gerencial. ¿Sí? ¿Alguna intervención, Jennifer? Sí, quería comentar que este modelo o estos objetivos son bastante interesantes porque establecen metas específicas, tanto a años como a resultados específicos. Y entonces es algo que en la administración suele ser bastante valioso, lo que decía el doctor, poder contrastar con qué empezamos y al final qué fue lo que logramos, que me parece bastante interesante.
Puede proseguir y perdón la intervención. Sí, no te apures. Pues Arzuaga, eso simplemente esa visión, ¿verdad? Que a nosotros como, ¿verdad? Yo como estudioso de la administración pública, Jennifer, en el área de la psicología industrial organizacional, pues nos pareció interesante, ¿verdad? Este asunto de cómo vamos a gestionar esta gran agenda de planeta, que realmente es eso. Pues algo novedoso, además de lo que ya mencionábamos sobre el tener unos indicadores estadísticos para medir el progreso. Otra de las cosas que son fundamentales, sumamente significativas de esta iniciativa, es que por vez primera, y tenemos que recordar también, tendríamos que tener el contexto de que el primer intento en esta dirección se dio en el año 2000, con los objetivos de desarrollo del milenio. En ese entonces era una agenda de 2000 a 2015, o sea que esa es la primera vez que se pone en papel unos objetivos, como estabas hablando en el caso de Drucker, unos objetivos particulares para el planeta completo. En aquel entonces eran 8 objetivos y crecieron vertiginosamente por una razón fundamental. Y es que Naciones Unidas por vez primera abre las puertas a un programa como este al planeta completo. O sea que envuelve al sector privado, a las organizaciones no gubernamentales. Hubo todo un proceso de consulta previo a la aprobación. O sea que esto no se dio como tradicionalmente ocurre en Naciones Unidas, que son iniciativas intergubernamentales que tendían a quedarse en la órbita de organizaciones internacionales y no bajaban a las personas, a los seres humanos del planeta. Esto hay que darle un crédito particular a la Red de Soluciones para Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que es The Sustainable Development Solutions Network en inglés, y que lo preside el profesor Jeffrey Sachs, profesor de Columbia University. Él dirigía el Earth Institute allá. Y el profesor Sachs ha jugado un rol protagónico tras bastidores detrás de esta agenda, haciéndole claro al secretario general de Naciones Unidas y pasados secretarios generales, porque ha sido consultor de varios, incluyendo Antonio Guterres, quien sabes que es el secretario general actual. O sea que hay que darle mucho crédito a esa organización con la cual nosotros colaboramos muy de cerca para desarrollar lo que nosotros vemos como una visión para Puerto Rico para esta década de acción que ha sido denominada del 2021 a 2030. Nos quedan 10 años de esta agenda que, como sabes, te mencioné los objetivos de desarrollo del milenio de 2000 a 2015. Los objetivos de desarrollo sostenible cubren el periodo 2016 a 2030. O sea que esto es la gran encomienda que tenemos y la razón por la cual nosotros como organización, al estar tan ligados con la Organización de Naciones Unidas, entendimos que podíamos jugar un rol protagónico, particularmente con el objetivo número 17, que es alianzas para lograr los objetivos. O sea que por eso nos hemos enfocado en ver cómo podemos aunar esfuerzos, cómo podemos reunir a las partes interesadas o stakeholders en toda esta iniciativa a nivel local. Y por eso, entre otras cosas, pues hemos desarrollado, por ejemplo, grupos de trabajo, pero iniciativas que aborden 5 áreas, Hernán: gobierno, la academia, sector privado y cooperativista, la sociedad civil y un plan robusto de comunicaciones que acabamos de lanzar apenas hace unas semanas. Perfecto, me parece. ¿Nos puedes mencionar algunos grupos, organizaciones que ya estén en la alianza en Puerto Rico? Bueno, seguro que sí. Eso en la parte de la sociedad civil, pues este grupo de trabajo comenzó en el 2017, apenas diciembre de 2017. O sea que es importante resaltar el contexto histórico de los huracanes en ese entonces. El jamaquión sociológico que sentimos en Puerto Rico fue individual a todos nosotras y nosotros aquí en la isla. Y eso provocó, por lo menos en nosotros como entidad,
en redoblar esfuerzos y entender que era una coyuntura histórica perfecta para que Puerto Rico enmarcara su reconstrucción en estos objetivos de desarrollo sostenible. Estos problemas sociales, económicos y ambientales que tiene el planeta y que los objetivos de desarrollo sostenible procuran atender, pues son importantes para Puerto Rico. Y cómo podemos trazar esa agenda, particularmente en una isla que no tiene una tradición de participación en organismos internacionales, como por ejemplo Jennifer viene de Colombia. Jennifer, pues en su país natal, pues ha visto a Naciones Unidas operar a través de su vida. Ella sabe que ACNUR, nadie sabe qué son esas siglas, pero es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. O sea que países que ya son miembros de Naciones Unidas, pues ya por lo menos tienen una tradición, que en otras palabras es como decirle, bueno, sí, ya entiendo de dónde viene. Yo sé que la Organización de Naciones Unidas es una organización internacional que vale la pena recalcar. Ha sido acreedora de más de 10 premios Nobel en su historia. O sea que es una organización, la organización internacional más importante del planeta. Y nuestro rol, pues entonces ver cómo podemos llevar esto de la teoría a la práctica, de lo general a lo específico. Y volviendo a tu pregunta, y perdona esa vertiente, esa tangente, pues en el grupo de trabajo tenemos entidades de la sociedad civil, te puedo mencionar como por ejemplo Para la Naturaleza, te puedo mencionar pues la Fundación Pablo Casals, te puedo mencionar pues universidades en el sector académico, pues la Universidad de Sagrado Corazón, pero muchas personas de su staff. También me honra tener participantes de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, a ustedes que se registraron en el grupo de trabajo pues recientemente y van a empezar a ver, pues a recibir por lo menos un correo electrónico al mes, dejándoles saber lo que estamos haciendo. También pues vale la pena destacar pues organizaciones del gobierno como la Compañía de Turismo, que ha jugado un rol protagónico, particularmente su división de desarrollo sostenible dentro de la Compañía de Turismo. Está también la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y en fin, son más de 80 entidades que están ahora mismo. O sea que para nosotros lo que es interesante también, y debo destacar que hacemos mucho énfasis en cómo podemos llegar al máximo número de personas posible, como por ejemplo, para nosotros... Excelente, Ricardo. Si quieres, tomamos ese punto en nuestro próximo segmento. Perfecto. Amigos, vamos a una pausa y volvemos en breve desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos de nuevo a Desde el Observatorio. En este segundo segmento del programa continuamos hablando con el señor Ricardo Arzuaga de la Asociación de Naciones Unidas para Puerto Rico. Y continuamos hablando del tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo, ¿verdad?, la asociación ha tratado de articular la implantación de estos objetivos en Puerto Rico. Arzuaga, pues tienes la palabra para continuar este diálogo interesantísimo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Pues muchas gracias. Como estaba diciendo en el pasado segmento, pues el grupo de trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la parte de cómo estamos envolviendo a la sociedad civil. No solamente a través de ese grupo, hay muchas otras redes en Puerto Rico que queremos destacar, pero este en particular, pues nosotros hemos jugado un rol como coordinadores del grupo. Somos parte de él, no somos los directores del mismo. Simplemente queríamos crear un ecosistema de colaboración donde todas las personas interesadas en este tema, que deberían ser todas y todos en Puerto Rico, no solamente organizaciones, sino individuos. Esta es la única manera que esta agenda se va a llevar a cabo. O sea que esto tiene que ser una labor colectiva. Y cuando hablamos de un plan de país, pues sería interesante el utilizar el lenguaje común y el marco de acción común que nos brindan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque usualmente, en términos prácticos, todos trabajamos y todas trabajamos desde nuestras trincheras y vemos la perspectiva desde nuestro entorno. Y hay veces que se nos hace difícil, sea por ego o sea por alguna otra razón, el seguir a otras entidades.
o unirnos a otros grupos o a otros esfuerzos, pero siempre nos ha dado la esperanza, y yo soy un idealista muy pragmático, de que por lo menos la esperanza de que este marco de acción global, al ser genérico y emanar de Naciones Unidas y tener tanto respaldo global, pues entendemos que debería ser algo que podamos utilizar como hoja de ruta hacia la construcción del Puerto Rico que todos anhelamos y merecemos. O sea que por eso entendemos que los ODS, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, deberían ser un marco vital para la reconstrucción de Puerto Rico, y por eso es que estamos trabajando tan fuerte en los diferentes segmentos, porque siempre tratamos de ver esto desde una perspectiva global o amplia, pero luego en Puerto Rico, como te mencioné, pues al gobierno hay que envolverlo en esto, al sector académico completo hay que envolverlo en esto, sector privado también, ya acabamos de hablar de la sociedad civil, y tenemos que tener un plan de comunicaciones porque la gente no conoce los objetivos de desarrollo sostenible, o sea que se tornaría en académica nuestra conversación si no tenemos ese componente de comunicaciones. Pero al igual que los objetivos de desarrollo sostenible, los 5 pilares que nosotros hemos desarrollado en Puerto Rico tienen la similitud con los ODS de la transversalidad de los objetivos. Todos están conectados. No podemos estar hablando de pobreza sin hablar de trabajo digno y desarrollo económico. Tenemos que hablar de determinantes para la salud. Tenemos que hablar de una educación de calidad. Tenemos que el tópico de energía asequible y no contaminante. Tenemos que ver el contexto de las comunidades y ciudades sostenibles. O sea que ahí nada más estoy mencionando algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Todos están conectados, como los 3 mosqueteros, todos para uno y unos para todos. Creo que traes un punto bien importante, ¿verdad? O varios, ¿no? Uno de ellos es, veo, ¿verdad? Desde lo que planteas, y yo no creo que sea fortuito que cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, está como una espina dorsal que me parece que es el modelo de la gobernanza, ¿verdad? Este modelo de múltiples actores sociales, todos ayudando, todos aportando a la gestión de un país y en este caso a la gestión de un planeta. Jennifer, si quieres aportar, que el otro día tuvimos una conversación muy bonita sobre ese tema. Sí, un poco quería comentar antes de abundar en lo que me acaba de preguntar, es que justamente en los episodios anteriores habíamos conversado sobre estos temas que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la salud. Y sé que esos 3 tópicos están dentro de los objetivos de desarrollo. Aspecto que también desde la academia, como usted lo está diciendo, que son uno de los grandes objetivos que tienen como tal aquí el capítulo, y es como incorporar la educación. Los procesos de investigación también son muy importantes para poder aportar primero información cuantificable, cualitativa y cuantitativa para explicar un poco estos fenómenos que están ocurriendo, porque básicamente a veces la incredulidad de poder implementar planes de acción está en la falta de información para poder accionar. Entonces, desde allí, puedo decir que el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas, entiendo que de manera ahorita más directa, asociándonos con ustedes, ha participado en estos procesos y sobre todo en apuntar a esos objetivos de desarrollo sostenible. Usted mencionaba, por ejemplo, que todos son transversales. Cuando habla que todos son transversales, que podría abundar un poco más de cómo se han abordado en Puerto Rico transversalmente esos objetivos, sobre todo con las alianzas que han hecho con otras instituciones. Bueno, pues agradezco mucho tu intervención. Déjame decirte que primero que nada te menciono que sí, que el sector académico, más allá de revisar sus planes estratégicos, oferta académica, también deben centrarse en la parte de investigación para adelantar estos objetivos de desarrollo sostenible. Otra cosa es que muchas organizaciones
ya estaban adelantando o ya están adelantando los objetivos de desarrollo sostenible sin necesariamente tener ese marco conceptual en mente. O sea que muchas personas ya definitivamente uno le presentaría esto y dirían, espérate, pero yo llevo haciendo esto toda mi vida. Lo que cambia de los objetivos de desarrollo sostenible nuevamente, lo que se le está solicitando al planeta, es que necesitamos medir lo que se hace, el impacto de lo que se hace. Porque si no, no vamos a tener un impacto, no vamos a poder mover la aguja, que es un término anglosajón, ese move the needle. Verdaderamente, si queremos tener algo significativo, está muy bueno las anécdotas y dejar saber que todos estamos haciendo cosas por los derechos humanos y que hay unos nuevos proyectos agropecuarios que se están dando y redes de economía social y solidaria. Pero tenemos que medir las cosas porque si no, meramente pues lo que estamos haciendo son buenas acciones, pero que no tenemos una manera de medir. O sea que uno de las partes difíciles de todo esto es establecer metodologías e indicadores para poder medir esto localmente. Y entonces, aunque todavía no he ido de lleno a tu pregunta, pienso que es importante darle este contexto de que la iniciativa que estamos trabajando con el gobierno de Puerto Rico, por ejemplo, es que el gobierno de Puerto Rico se unió y nosotros fuimos el enlace para que eso ocurriera. Se unió recientemente en abril de 2021 al Local 2030 Islands Network, que es una red de islas lanzado desde Naciones Unidas para específicamente tratar tópicos sobre los objetivos de desarrollo sostenible, pero desde la perspectiva de las islas, quienes somos los que estamos teniendo los azotes más fuertes de otro de los objetivos de desarrollo sostenible, que es cambio climático. Lo importante de que el gobierno de Puerto Rico se envuelva, como ya mencioné previamente, es que debe ser partícipe de discusiones internacionales y regionales sobre este tópico o estos tópicos, si vemos los objetivos completos. Y otra cosa bien estratégica de esto es que apenas una semana después de que el gobierno de Puerto Rico se une al Local 2030 Islands Network, fue anunciado, y esto nosotros lo sabíamos, por el enviado especial del clima del presidente Joe Biden, que es John Kerry, el cual fue secretario de Estado de Estados Unidos. Y lo esencial es que tenga el respaldo del gobierno de los Estados Unidos y de agencias del gobierno de Estados Unidos, ya que Puerto Rico pues, es un territorio. Y interesante también que ya en esa red, que nosotros llevamos colaborando con ella porque la Fundación de Naciones Unidas juega un rol protagónico tras bastidores, pues es que tienen esa visión nuevamente de cómo establecer indicadores y metodologías que sean localmente pertinentes para las islas. O sea que eso nos brinda un gran reto de cómo nosotros establecer unas estructuras de medición, sea a través de un tablero, por ejemplo, un dashboard, que podamos recoger todos los vacíos de data o la data que está segregada en Puerto Rico con cada uno de los ODS, lo cual entonces me trae a tu pregunta de qué se está haciendo para adelantar los ODS en Puerto Rico. Por ejemplo, si vamos al número 1 de pobreza, el Instituto de Desarrollo de la Juventud está jugando un rol protagónico en Puerto Rico, y yo me he reunido con las personas de estadísticas allá. Ellas han montado, por ejemplo, pues un tablero sobre la pobreza en Puerto Rico, pero más allá que eso, se han establecido unas metas a largo plazo hacia 2030, han establecido recomendaciones de política pública y el efecto de esta política pública, si se adoptara o no se adopta. O sea que ese ejercicio hay que hacerlo en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, hay que consolidar la data. Y deberíamos como país, como isla, tener pues un conjunto de metas que nos ayuden a ver si las estamos cumpliendo hacia 2030. Y esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero lo importante es que estamos en la dirección correcta. A mí me parece eso bien importante, Ricardo, porque pues usted como yo llevamos algunos años en temas relacionados a ¿verdad? Y sobre el tema de la pobreza, yo me acuerdo, tengo que ficcionar un poco aquí el tema de los actores, pero en los 90
en nuestra universidad se llevó a cabo un foro sobre la pobreza y yo fui uno de los ponentes. Yo era un profesor joven para aquella época y hubo gente que salió molesta de la charla, de la conferencia, y una persona me increpó porque yo estaba pintando un país que no era en el que estábamos viviendo. O sea, la pobreza en Puerto Rico para mucha gente era algo invisible y era anatema. Y a mí me parece que primero que nosotros, hablando de las investigaciones en el 2013 desde el Colegio de Ciencias de la Conducta de la Pontificia Universidad Católica, pues hicimos un estudio, ¿verdad? Básicamente documental, ¿verdad? Recopilando, tratando de hacer las veces del dashboard, ese que bien usted menciona, sobre la pobreza en Puerto Rico. Y logró gran difusión en los medios de comunicación, lo que quiere decir es que es bien importante, ¿verdad? Para el país y para la ciudadanía y para los medios, el poder tener esos datos que echen luz sobre nuestras situaciones. Así que estamos hablando de que en Puerto Rico para el 2010 casi 1.7 millones de personas vivían en los umbrales de la pobreza, ¿verdad? Quizás no es esa pobreza absoluta ¿verdad? Que alguna gente relaciona con lo que es pobreza, pero es pobreza, afecta la vida de los ciudadanos. Así que de nuevo quería traer ese punto, ¿verdad? De cómo entonces las investigaciones echan luz sobre esos fenómenos que están ocurriendo. Y yo creo que eso es un rol que las universidades podemos hacer. Interesantemente, y vinculándolo con el tema que estábamos discutiendo de los múltiples actores sociales, yo como que veo un cambio. Esta organización se llama Desde el Observatorio, ¿verdad? Y desde el observatorio estamos viendo como un cambio, ¿no? Porque uno se vincula con múltiples organizaciones gubernamentales, del tercer sector, de la academia. Y al menos yo veo algo que no veía en el pasado, que es este afán por vincularse, esta intención de compartir datos, de compartir información, de incorporar gente de otras universidades a mis proyectos, de incorporar gente del tercer sector. Ellos son mis conferenciantes en mis actividades, yo soy conferenciante en sus actividades, seguro que a usted le ocurre lo mismo. Entonces veo un movimiento quizás impulsado en parte por esto de los objetivos del desarrollo sostenible, pues veo ese cambio, ¿verdad? En la forma de gestionar el país. Pues concurro totalmente con tu planteamiento. Esto no solamente a nivel global, como estaba mencionando, nunca había visto en mis 25 años con Naciones Unidas, nunca había visto una iniciativa que tuviese tanta receptividad en el planeta completo como los objetivos de desarrollo sostenible a través de tantos sectores. Nunca. Yo soy muy crítico de Naciones Unidas también, no necesariamente porque he estado cerca de ella, la defiendo a ciegas, sino que está dirigida por seres humanos, o sea que por ende es una organización imperfecta. Pero esta iniciativa de los ODS, la verdad que me entusiasma muchísimo, porque aquí en Puerto Rico también pues está cogiendo ahínco, se está regando, hay personas que están hablando de ellos y nosotros tenemos hasta una sección en nuestro portal que hemos mantenido una documentación cronológica de todas las actividades, comunicados de prensa, proyectos que se están haciendo en Puerto Rico directamente alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. O sea que eso que tú estabas planteando, yo pienso que también se correlaciona con el shock sociológico de los huracanes y otras cosas que han pasado posteriormente. Ya la gente quería hacer cosas. Y eso que hablaste de la pobreza, sabes que los huracanes resaltaron eso. Esos techos azules no se veían, esa pobreza no se veía. Y es simplemente por los millones de árboles que perdimos, que también tiene que ver con el ODS de vida de ecosistemas terrestres. Claro. O sea que yo acabo de escribir un artículo para la red de soluciones
para Desarrollo Sostenible sobre Puerto Rico y los ODS que me lo solicitaron, y esto va a lanzarse la semana entrante, y es un estudio sobre los objetivos de desarrollo sostenible en Estados Unidos. Yo di la perspectiva de Puerto Rico, como Puerto Rico tuvo, le llamé Puerto Rico's Rude Awakening to the SDGs, el agrio despertar a los objetivos de desarrollo sostenible, y es que vimos cómo teníamos un sistema eléctrico totalmente devastado, cómo la transportación en Puerto Rico estaba totalmente inaccesible. Perdimos más del 80% de nuestra producción y capacidad agrícola, más de casi 3.000 muertes, que obviamente pues esa es la parte más impactante de esto. Esto fue nuestro 9/11 para Puerto Rico. O sea que es algo considerable, y sin embargo entonces destaco que el gobierno de Puerto Rico por lo menos ha dado unos pasos que podemos considerar favorables, y los resalto brevemente, y es la política energética en Puerto Rico, que establece ya unas metas, por ejemplo, del 25% de uso de energía renovable para 2025, y luego un % mayor a 60% para 2030, y 0 emisiones para el 2050. También el desarrollo del panel sobre cambio climático, de expertos sobre cambio climático, es algo importantísimo. Ahí está Carl Soderberg y un montón de otros científicos en Puerto Rico, hasta meteoróloga como Ada Monzón, con quien colaboramos muy de cerca en el ecoexploratorio, y están en el grupo de trabajo también. Pues todas estas iniciativas son favorables. También el Comité PARE para atender la igualdad de género. Saben que ha sido un tópico controversial porque también hay sectores que ven esto desde perspectivas distintas. Pero es importante enmarcar estas discusiones en temas que son fidedignos, o de recursos que son fidedignos, y los ODS nos brindan eso. Como en otras palabras, si partimos de ese marco conceptual, ese es el marco conceptual del planeta. No hay mucho debate para él. Deberías entonces tenerte que enfrentar a una organización internacional que fue la que la desarrolló. O sea que por eso es que pienso que el ancla conceptual que nos brinda los objetivos de desarrollo sostenible nos pueden ayudar muchísimo, y esos pasos que ha dado el gobierno de Puerto Rico son muy acertados. Pero termino diciéndote, volvemos a que una cosa es que haya política pública y legislación, y otra cosa es que yo te puedo decir ya de inmediato en 2021 que estamos apenas en menos de 3% para energías renovables. O sea que en otras palabras deberíamos tener un dashboard que nos deje saber, espérate, pues si este es el caso y estamos en 3%, pues ya yo estoy siendo muy pragmático. Esa meta no se va a cumplir, a menos que se hagan unos proyectos de energía renovable considerables, que la Junta de Supervisión Fiscal los apruebe, y que el negociado de energía de Puerto Rico también les dé los buenos ojos y la aprobación para estos proyectos. O sea que ese es el mejor ejemplo para hablar sobre las metas que estábamos hablando. Tienes que tener una meta. Pues si esa es la meta y el Estado ya la estableció, pues entonces tienes que tener unas métricas para medir por dónde va la cosa. Que sepamos verdaderamente, espérate, ¿qué estamos haciendo? Porque si no nos engañamos, y nosotros como sociedad podemos padecer de ADD, Attention Deficit Disorder. Hay tantas cosas que nos dan que se nos olvida anclarnos en algo, y deberían ser los ODS esa ancla. Perfecto. Jennifer, brevemente, en un minutito, explícale a la audiencia qué proyectos, porque vamos a decir, la pandemia ha agudizado algunos de estos problemas que son enfrentados, ¿verdad?, por los objetivos de desarrollo sostenible. Explícanos bien brevemente los 2 proyectos que estamos llevando a cabo desde el Observatorio de Estudios para enfrentar 2 de estos fenómenos: proyecto de educación y el proyecto que tiene que ver con los trabajadores y el trabajo en Puerto Rico. Sí, doctor. Desde el observatorio adelantamos, como bien dijo, 2 proyectos de investigación. Uno es orientado a la población de los trabajadores. Durante la pandemia se enfrentaron muchos cambios que tienen que ver con las modalidades, pero también cambios a nivel familiar y trabajo. Nuestra investigación enfocada al trabajo y el COVID,
comenzó a desarrollarse desde el año pasado y es una investigación mixta. ¿Esto qué quiere decir? Que por una parte participaron personas y nos contaron su experiencia en un grupo focal y por otra parte también contestaron un cuestionario en el que buscamos información sobre la situación del trabajo y cómo el COVID también ha influido en estos cambios. Esa es la primera investigación. En este proceso de investigación ya vamos en la parte de los análisis de resultados para posteriormente mostrarlos. Por otra parte, en educación, viendo que el sector educacional fue uno de los más afectados por lo de los cambios, los niños tuvieron que volver a las clases, nosotros los estudiantes tomar clases desde la casa y los maestros incorporar, que al mismo tiempo son trabajadores, incorporar estrategias de educación a distancia que algunos con experiencia y otros sin experiencia, y buscar un poco cuáles fueron esos retos que tuvieron que afrontar en estas transiciones de lo presencial a lo remoto. Esta investigación también ya va en la parte de los resultados que esperamos próximamente estar publicando tanto en la parte académica como de manera general a la población. Entonces, en alguno de estos espacios estaremos compartiendo, por supuesto, los resultados de estas investigaciones. Excelente, Jennifer. Amigos, pues hemos llegado al final de este programa desde el observatorio. Les damos nuestras gracias al señor Ricardo Arzuaga, director del capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Naciones Unidas de los Estados Unidos. No se olviden que pueden escuchar este programa todos los lunes por Católica Radio 88.9 FM, así como por las redes sociales, Facebook, YouTube y por la plataforma Spotify. Todo esto en diferido. Amigos, gracias por estar con nosotros y los esperamos la semana que viene desde el observatorio. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.